Arqueólogo Alejandro Tobalí, yo sé que la posición de ustedes es totalmente, bueno, es académica, son los estudiosos, tienen otra perspectiva, pero la Secretaría de Turismo, hablemos en el caso de Chiapas, pues habla de que los atractivos turísticos son los sitios arqueológicos y no podemos taparnos los ojos a eso, de que la gran riqueza cultural prehispánica de Chiapas es un gran atractivo para la mayoría, en su gran mayoría, de los visitantes que anualmente llegan a nuestro estado. Eh, no conozco las cifras de lo que eso significa, no están tomando en cuenta eso porque de alguna manera es cerrar esos recursos a futuro para el mismo estado en el desarrollo turístico. Pero en términos suyos, además, ¿qué tanto se perdería? ¿Hay una idea, han platicado entre ustedes, cuánto costaría recuperar este tiempo perdido si se hace el recorte presupuestal que se ha mencionado? Pues, como lo decía el arqueólogo Eliseo, pues en términos de investigación, bueno, esta entra en un proceso de aletargamiento, ¿verdad? Ante la crisis, pues es quizá lo de menos que no encontremos el por qué esas viejas sociedades del periodo clásico vinieron hacia abajo. Pero en términos económicos, que no es tanto la intención de la institución, de Adelina, y de nosotros dentro de la institución, el preocuparnos mucho de que como una faceta paralela a nuestro trabajo, que es la conservación, difusión, investigación del patrimonio arqueológico e histórico, pues sabemos que hay una derrama económica que se genera pues por todo el ciclo del turismo, ¿no? A veces muy depredador, a veces que no es justo, porque solamente los grandes inversores del turismo son los que se llevan la gran tajada de todo, de esta expectativa, y no las comunidades o la gente que vive alrededor de un sitio arqueológico, etcétera. Esa es otra situación muy, muy triste. Y claro que sí hay una preocupación de nosotros, de nuestro trabajo social también, dentro de las mismas comunidades donde trabajamos, pues es que para ellos hay una pequeña expectativa de trabajos cada año, no es muy grande, ha venido a la baja al paso de las décadas. En un momento tuvimos 110 trabajadores en Bonampak acantonados porque no había manera de ir y venir, ¿no? Estábamos aislados del mundo y ahí convivíamos todos, a 15 trabajadores en esta última temporada. Entonces, para estas gentes sí es una expectativa de un pequeño trabajo durante un mes. Y además hay un deseo también ideológico de la pertenencia y de la identidad para todos ellos. Y hacia afuera tener una zona arqueológica cerrada, pues para todos los prestadores de servicio, taxistas, restauranteros, agencias de viaje, pues es una pérdida económica importante que pues ojalá se pueda resolver. Arqueólogo Josué Lozada, volviendo un poco al tema del trabajo de divulgación, de lo que alienta a Entre Tejas para hacer la difusión del trabajo que ustedes mismos hacen de campo y de investigación. Eh, ¿Cuál es la importancia de las publicaciones? ¿Qué se necesitaría hacer en Chiapas, en radio, en televisión, en periódicos? ¿Cómo fortalecer esta presencia de ustedes como arqueólogos, como especialistas, para difundir nuestro patrimonio? Primero a nivel estatal y luego más ampliamente. ¿De pronto a ustedes les inquieta esto, les preocupa? Sí, de verdad que es un tema también bien, bien importante, el tema de la divulgación. Nosotros, eh, yo siempre he mencionado que somos como una suerte de intérpretes de ese patrimonio cultural, de ese patrimonio arqueológico. Entonces, si recreamos un poco la cadena o el proceso de investigación arqueológica, vamos a detectar que para una investigación arqueológica, por ejemplo, hacemos un trabajo de gabinete previo, eh, bibliográfico, vamos a campo, nos enfrentamos al problema de investigación,
hacemos los recorridos de superficie, excavaciones y recuperamos, registramos, documentamos ese material arqueológico y finalmente se va a ver reflejado en informes técnicos que vamos a entregar, en este caso, al Consejo de Arqueología del INAH, como institución rectora de la actividad arqueológica en nuestro país. Pero vamos a ver que dentro de esa cadena hay un proceso, un paso bien importante, que es precisamente el puente que nos permite llegar a la gente, llegar al público en general, llegar a los estudiantes, a los turistas, y ese puente justamente es la divulgación. Entonces, creo que estamos aquí frente a dos elementos bien importantes. Por un lado serían los museos, ¿no? Los museos también como esos lugares donde las piezas arqueológicas que sacamos los arqueólogos finalmente van a ir a un museo donde la gente los va a disfrutar, los va a percibir, los va a valorar de otra manera, y de manera conjunta se tienen que generar entonces estas publicaciones como la del libro Historia de Chiapas, época prehispánica, que creo cumple bien con ese objetivo, en el sentido que recopila la información por parte de los especialistas, pero sobre todo con un lenguaje coloquial, con un lenguaje mucho más común que un público más amplio nos pueda leer. Entonces ya estamos en un punto en el que no solamente tenemos que publicar en los papers, en estos artículos científicos, ¿no?, que son arbitrados y que son muy importantes, pero nos van a leer solo una población muy, muy reducida. En cambio, estas publicaciones de un corte mucho más de divulgación, pues van a tener un impacto mucho más amplio y creo que un sentido también mucho más amplio para el resto de la población. Gracias, arqueólogo. Historiadora, quienes estamos desde este lado, siempre estamos con la incógnita de qué pasó con el mundo maya, cómo es que desaparecieron. Y los programas sensacionalistas dicen, bueno, sí, desaparecieron, se los llevaron los extraterrestres, no sé, mil cosas, ¿no? Pero también últimamente ha aparecido este tema de que la pandemia, el polvo del Sahara, el sismo de ayer precisamente, o sea, una serie de cosas que van significando un cataclismo, probablemente una catástrofe natural, ¿no? Como historiadora, eh, ¿cuál sería la tesis de esta supuesta desaparición del mundo maya, de las poblaciones? ¿O no la hay? Actualmente, pues, son varias ideas y teorías que todavía no se llegan a conclusión, digamos así, que todavía sigue la discusión y pues hay varias teorías sobre eso, que recientemente pues había unos estudios del clima, del clásico y del posclásico, donde pues, según los especialistas hubo un cambio climático fuerte y eso influenció en esta no tan desaparición, sino reestructuración total de la cultura maya, lo que generó su cambio al postclásico. Y también, pues, otros anteriores, pues, la idea era de que había unos también cambios políticos muy fuertes, político-económicos, que también generaron este cambio de reestructuración. Pero pues en eso nos pueden ayudar más el arqueólogo Tobalín junto con el arqueólogo Palca, nos pueden también ayudar más con esa cuestión, que son los más especialistas que yo en este tema. Muy bien, gracias. ¿Quién de los dos quiere tomar la palabra sobre este tema? A mí me gustaría que el arqueólogo Tobalín, porque tengo otra pregunta para el arqueólogo Palca. ¿Está bien? Bueno, Gracias.
hay muchos elementos en juego. No es nada más que toda civilización tiene un nacimiento, madura y luego desaparece, ¿no? Hay una serie de contradicciones al interior de las estructuras económicas y políticas que llevan al cambio civilizatorio, ¿no? Así recordamos el mundo clásico griego, pues tuvo también lo mismo, llegaron los romanos y pasó lo mismo, etcétera. Y actualmente va a pasar lo mismo, ¿no? Con las grandes superpotencias. Entonces son ciclos que pueden durar varios siglos y más en el pasado. Son elementos que se estabilizaron durante 200, 300, 600 años para llegar a una crisis. Tal como lo decía Ala hace un momento, también se han incrementado los datos que hacen referencia a problemas climáticos. Hay diversos estudios, entre ellos la de la doctora Domínguez, de Ecosur, que hizo estudios en los sedimentos de las lagunas de Najá, me parece, más que Metzabó, y ella obtuvo mediante todo un estudio muy meticuloso y fechamientos con carbono 14, que empezó a haber un cambio de vegetación hacia el 720 después de Cristo, de selva alta, empezó a haber especies de selva mediana y subsecuentemente selva baja, hasta un cambio total de vegetación xerófita, o sea, de semidesértica. Y es que este evento de sequía se fue incrementando. Perdón, ¿es un proceso también de calentamiento como el que experimentamos ahora? Exactamente, al parecer hubo un proceso de calentamiento global motivado por varios motivos. Uno, el humano. La cantidad de gente que había hacia finales del periodo clásico, hacia el año 800, era bastante elevado en todas estas regiones de las tierras bajas mayas, de tal manera que para pues, el cultivo pues, había que hacer la tumba rosa y quema. Para los eventos constructivos, obtener cal, había que quemar también una gran cantidad de piedra caliza, entonces era mucho madera, etcétera. Entonces, esto más seguramente eventos solares, de actividad solar, que eso sí sigue en estudio. Cada X cantidad de siglos el Sol tiene una mayor actividad de radiación y que favorece al cambio climático. Entonces, esto aunado a la actividad humana, generalmente puede llegar a lo que ahora vivimos de una manera mucho más contundente, ¿no? Claro, gracias, arqueólogo. Arqueólogo Palca, yo creo que sería de gran interés para quienes nos están siguiendo en esta transmisión saber algo. De acuerdo a la experiencia que tiene un egresado de una universidad norteamericana, ahora chapaneco, ¿qué ventajas hay en la investigación, en la formación académica en una universidad como Arizona a lo que hay en nuestro país? Digo, siempre es importante hacer estas comparaciones, pues para seguir ejemplos, si es posible, ¿no? O ver cuáles son nuestras fortalezas. Yo conozco mucha gente de universidades en México, varios, ¿no? De UNICACH, UNACH, en Chiapas, también Ecosur, y también la UNAM y otros, el Colegio de Michoacán y eso, y también, por supuesto, tengo conocimiento aquí de las universidades acá. He visto gran ventajas en los dos sistemas, el sistema mexicano y estadounidense. Para mí, como investigador y autor y maestro, he visto que la ventaja que aquí que tenemos es el enlace de bibliotecas. Y tengo estudiantes mexicanos aquí en Arizona y siempre están en la biblioteca, porque puedes
hay muchos libros, pero también puedes pedir documentos en PDF, puedes pedir libros de Harvard, de Los Ángeles, y te llegan los libros entre una semana. Eso para mí es otra ventaja de la tecnología que ha ayudado. Y eso he visto que es una gran ventaja. Pero entonces yo he visto ventajas a México. Cuando voy a la UNICACH para el programa de arqueología y veo el espacio y veo los estudiantes como quieren aprender y los espacios que tienen, y son 3 veces más acá de los espacios de recursos para arqueología, y la pasión para la arqueología y historia es mucho más grande en Chiapas, en México, y eso es una gran ventaja de allá. Y yo creo que otra gran ventaja es justamente lo que alguien de ustedes comentaba. Todo el territorio nacional, pues hay vestigios arqueológicos, o sea, el campo de trabajo es amplísimo como no lo hay de esas dimensiones en muchos otros países. Arqueólogo Josué Lozada, ¿qué significa esto en el terreno de la disciplina de ustedes? Tener esta riqueza, esa abundancia. Y después de esta respuesta, sería bueno escuchar un poco esa experiencia de Zagbalam, si fuera posible, la expedición. Sí, bueno, como bien comentas, hay una abundancia de sitios arqueológicos en todo el territorio, ¿verdad? Mexicano. Y en el caso de Chiapas también estamos hablando que hay una gran cantidad de sitios arqueológicos, algunos ya descubiertos, por llamarlo de alguna manera, o ya registrados también por parte del INAH o de otras, incluso la participación de otras instituciones, otras universidades ha sido importante aquí en la región. Y algunos tópicos todavía nuevos que se van generando, ¿no? Por ejemplo, el caso de los sitios con arte rupestre, ¿no? Que no se habían considerado toda esa riqueza arqueológica rupestre en nuestro territorio chiapaneco. Es impresionante cuando vemos los sitios, por ejemplo, en la región Zoque, en el cañón del río La Venta, sitios que también visitó el arqueólogo Linares, toda esta región Zoque con mucha profusión de arte rupestre, pero también en el área maya. Nos sorprende cuando vamos a las lagunas, estos grandes riscos, estos grandes paredones con mucho arte rupestre. Es muy importante entonces esos registros, y también, por ejemplo, los sitios subacuáticos, que también había sido un tema que no se había desarrollado mucho por esta región, y afortunadamente ya también se están haciendo los registros de sitios subacuáticos, como el caso de Laguna Metzaboc. Y bueno, como comentas, hay otros sitios también que presentan varias incógnitas todavía, ¿verdad? Uno de ellos sería el sitio que mencionas de Zagbalam, que también el arqueólogo Alejandro Tobalín ha participado en alguna exploración, algunas expediciones, ¿no? Previamente. Y también tuvimos la fortuna de el año pasado, también emprender otra expedición para buscar esta ciudad perdida, por llamarlo de alguna manera, un sitio muy interesante, ¿no? Que hasta la fecha pues no hemos dado con él, pero esperamos que precisamente con el apoyo de estas nuevas tecnologías, como el caso del LIDAR, pues pueda también ser de ayuda, aunque nunca va a suplir el hecho de caminar el lugar. Entonces, el caminar el lugar, el navegar, el conocer el territorio va a ser fundamental para poder dar con estos sitios que aún esperan, digamos, la visita de los arqueólogos y posteriormente también del público en general. Gracias, arqueólogo Lozada. Ahora voy con el arqueólogo Eliseo Linares. Creo que fui un poco injusto con usted al ponerle hace rato el panorama fatalista de los recortes y toda esta situación. Se lo voy a plantear ahora en términos optimistas, porque sabemos que usted ha sido el gran quien ha trabajado muchísimo el tema del mundo zoque, ¿no? De la cultura zoque. Entonces, ¿qué sería lo ideal, optimistamente, para el trabajo de investigación? Luego de su experiencia, ¿qué sería sensacional ahora para
multiplicar este trabajo de investigación en el mundo, en la cultura zoque, y qué podría encontrarse, cuáles han sido las carencias, pero si eso quedara subsanado, qué beneficios traería para la investigación y para nuestro conocimiento del pasado. Bueno, en principio debería hacerse un reconocimiento completo de la región Zoque. Toda ella se ha recorrido solamente a lo largo de los ríos por una cuestión ideológica que tienen las instituciones, particularmente las instituciones que ha llevado la batuta en la investigación de la región Zoque de Chiapas. Bueno, primero un recorrido, luego la excavación simultánea, porque la excavación se ha centrado en algunos sitios nada más. Se han excavado muchos, pero las excavaciones han sido muy cortitas, pequeñas. Los arqueólogos les llamamos excavaciones intensivas, son pequeños pozos de sondeo. Casi todos los sitios zoques de la región en Chiapas han sido sondeados, pero faltan las excavaciones extensivas. Donde se han hecho las excavaciones extensivas nos hemos dado cuenta que la visión quedó cortísima sobre la interpretación general de la cultura zoque. Por ejemplo, se habló de que los zoques eran una civilización desde iniciando casi el periodo clásico. El preclásico tardío ya estaban convertidos en una civilización. Pero fue la visión que les permitió las excavaciones cortísimas que tuvieron para ese tiempo. Estoy hablando más o menos del inicio de los 60s del siglo pasado, y esa visión se continuó, pero ahora ya con las excavaciones extensivas, o sea, amplias, no solamente pozos profundos, sino excavaciones amplias que permiten descubrir estructuras completas o superficies completas de ocupación, como dicen los arqueólogos. Y nos hemos dado cuenta que los indicadores que tomaron los antiguos arqueólogos no fue suficiente, o la información que tomaron no fue suficiente para definir, por ejemplo, a los zoques como una civilización. Pueden serlo, yo sigo sosteniendo que pueden serlo, pero se requiere más amplia investigación en muchos sitios. Hacer igual también, bueno, decimos a partir de ahora de la información que existe, que los zoques se pueden definir perfectamente como un cacicazgo, vamos a decir, una forma de organización social y política anterior a la civilización. Pero también falta lo que los arqueólogos tenemos como una cuestión básica, lo último que digo, es la tipología cerámica. Lo que se hizo nunca se publicó. Por ahí hubo un ceramista maravilloso llamado Bruce Warren, que hizo una extraordinaria clasificación cerámica para Chiapas de Corzo, nunca se publicó. Necesitamos una para toda la región Soto. Claro. Gracias, arqueólogo. Ahora vamos con la historiadora Ala. Historiadora Ala Kolpakova, nos surge una inquietud. Un historiador, en el caso de nuestro país, un historiador que empieza a atender temas de la época de la colonia, la época, pues tiene el Archivo General de la Nación, tiene documentos, y desde entonces para acá. Pero en el caso de la época prehispánica, obviamente están los códices, pero no hay más documentos impresos como uno pensaría que es la fuente de interpretación de los historiadores. En la participación anterior suya nos habló de la cerámica. ¿Cómo lee entonces una historiadora esos temas? ¿Nos lo podría compartir? Sí, claro, como mencioné antes, pues los historiadores tienen sus fuentes escritos y de ahí pues restauran la historia, ¿no? Gracias a todos esos fuentes escritos. Y como en la época prehispánica, los fuentes escritos aparecen a partir del clásico, donde ya hay suficiente información para intentar restaurar la historia. Y antes de eso, en nuestro caso del preclásico y antes, pues tenemos cerámica, ¿no? Y antes pues tenemos lítica, por eso se llama época o periodo lítico. Porque ahí los historiadores, pues, lo que tienen es lítica y todos los residuos microscópicos que hay en ella para saber la subsistencia y modo de vida de los primeros pobladores de Chiapas. Y en nuestro caso, el periodo preclásico, pues ya tenemos, aparte de lítica, tenemos muchos vestigios de cerámica, tepalcates se llaman. Entonces, según los tepalcates, hay su clasificación, se clasifican de acuerdo a su tipo, de acuerdo a qué vajilla era, si era de uso doméstico, si era de uso ritual, y también pues ya recientemente hay análisis de residuos de la cerámica. Entonces también podemos saber
que contenía esa cerámica y entonces también restaurar esa parte de la historia doméstica y pues no tan, y oficial también de élite, ¿no? Saber todas esas partes de historia para recuperar cómo cómo vivía la gente, qué hacía gracias a análisis cerámico. Entonces, si en mi caso, pues encontramos ya grandes ollas de 1 metro de altura, de 1 metro de diámetro, pues ya sabemos que ahí se podía guardar semillas. Entonces, significa que ya posiblemente había ya un paso a agricultura incipiente, que antes no lo sabía. Entonces, ahí ya sabemos en qué periodo comenzó la agricultura incipiente en este lugar, con la aparición de estos enormes tecomates, esas ollas grandotas donde se guardaba la cosecha o las semillas para la siembra. Por ejemplo, este es un ejemplo pequeño de cómo se puede hacer esta restauración histórica teniendo cerámica. Claro, qué interesante. Muchas gracias. Pues es otra modalidad del estudio histórico, muy diferente al que uno pensaría que tiene que ver con los documentos, ¿no? Impresos, escritos. Gracias, historiadora. Bueno, pues yo creo que llegó el momento de 2 cosas. Una, si quieren hacer un comentario adicional a lo que se nos haya quedado en la tinta, pues tenemos una ronda para ello. Y el segundo punto también yo creo que es sano y aprovechar pues una autocrítica con respecto a la edición del libro que nos convoca, del cual ustedes son autores, ¿no? Es probable que en pocos meses tengamos la segunda edición, si es que ustedes consideran hacer algunos cambios, algunas modificaciones, que es parte de la autocrítica a que los invito, o la primera reimpresión. Adelante, arqueólogo Palca. Te comento que estaba muy bien presentado, muy bien hecho, todo bien, y el tamaño y todo es muy bueno para la difusión. Tal vez con las figuras, añadir figuras o que sean las letras más grandes, porque se hizo un libro de no tamaño grande, porque nosotros de los arqueólogos pensamos en libros que son como 10, 12 pulgadas de largo, algo así. Entonces hacemos figuras con eso en la mente. Entonces, eso comento yo. Tal vez un poco más de imágenes si es posible y sino que se haga las letras y capciones un poco más grandes. Muy bien, sí, poner quizá las figuras a una página o algo así, aprovechar y valorar más. Pues anoto el primer comentario. Adelante, arqueólogo Linares. Bueno, 2 cosas. Una sobre lo que platiqué anteriormente sobre la importancia del estudio de los zoques. Sería ponerlos en valor, porque no obstante de que no tenemos todavía la información suficiente para ponerlos en la clasificación de civilización, el excavar los sitios y prepararlos para la visita ampliaría también la oferta turística o la oferta cultural sobre ellos, porque comparado contra los mayas tienen 9 sitios, 9, 10 sitios abiertos al público, y acá solamente 1. Algunos dicen que son 3 que iglesia vieja es, pero Quiracaneco, que lo trabaja un día, también se dice que Izapa es Zoque, pero yo creo que no tiene las características. Bueno, ampliaríamos la oferta y lo pondríamos porque está al mismo nivel que los mayas. Y si además resulta que es una civilización igualmente de importante que los mayas. Pero la otra cuestión, coincido con Joel Palca, el libro requería unas imágenes mejor definidas y quizá un tamaño mayor, pero sabemos también que eso aumentaría el costo. Eso hay que evaluarlo, de la posibilidad de mejorar las imágenes. Vale la pena. Ahí fue un error del editor. Editoriales que ya lo considerarían también en el bolsillo del editor y bueno, todas esas cosas que tienen que considerarse. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco a todos que me hayan aceptado aquí entre su grupo y muchas muy amables. No, al contrario, porque se acaba de comprometer solito el poner en valor a los zoques para la segunda edición. ¿Verdad? Sí, gracias. No, y fíjese arqueólogo historiadora, que tuve oportunidad, gracias a esas conversaciones, de entrar en contacto. Yo no sabía de la existencia y de los trabajos de la
arqueóloga Rebeca Yoma, y tuve oportunidad de entrevistarla. Y justamente, pues me platicó de toda esta presencia en el Cañón del Sumidero, en los peñascos, y justamente yo le preguntaba eso, ¿qué pasaría? Ella hablaba de 30 sitios hallados, que fueron cubiertos o recubiertos o protegidos nuevamente. Y yo le decía, ¿qué pasaría si quienes vienen a visitar todo el mundo maya tuvieran esta otra opción para descubrir desde el punto de vista científico, la minoría, pero la gran mayoría, como una ruta zoque importantísima para visitar, ¿no? Y le ponía el ejemplo del Camino Real Chiapa-Guatemala ya en la época colonial. Y justamente eso pensábamos, en que, bueno, esa era mi duda, y eso me respondió, de que poniendo en valor a los zoques y poniendo en valor a esa ruta civilizatoria, pues Chiapas y los aztecas ganaron mucho. Así que bueno, pues ya es trabajo de ustedes, del INA, de los presupuestos del INA y de todo lo que pueda ocurrir y empujar la sociedad, por supuesto. Gracias, arqueólogo. Historiadora, ¿qué sugiere para la segunda edición del libro? Porque ya decidimos que es una segunda edición de plano. Autocrítica, comentarios. Tenía ganas de comentar lo siguiente, que sería bien que este libro llegara a los maestros de historia en Chiapas. Oh, sí. No sé de qué manera se puede hacer eso, porque realmente hay mucho rezago de información de ellos, y ellos son los que enseñan historia en Chiapas, ¿no? Nosotros no. Entonces, por eso, de alguna manera, si se podría contactarlos a través de Secretaría de Educación o de algo, de algún medio por estilo, y tratar de que este texto sí les llegue a cada uno de esos profesores, porque digamos, cuando yo escribí ese texto, pensé en todos los maestros de historia en Chiapas. No solamente en los estudiantes o interesados o la gente que le interesa saber la historia prehispánica, sino más bien en ellos, porque de ahí sale toda la información en general, ¿no? O sea, en general ellos son los que la distribuyen entre la población, esa información. Y sé que muchos de ellos no tienen tanto conocimiento, o sea, tienen un conocimiento bastante limitado sobre la época prehispánica. Entonces, por eso sería muy bien hacer ese intento de hacer llegar ese libro a ellos. Y pues en cuanto a la edición, pues me parece muy bien que va a haber la segunda, y pues coincido con que mis imágenes estaban muy chiquitas y no se veía bien el mapa, de por sí ya ni se veía, porque el mapa pues está diseñado para página entera. Claro. Entonces ahí sí sería bien ampliar un poquito las imágenes. Muy bien, sí. Muchas gracias, historiadora. Pues sí, justamente esa era la idea. Gracias por esa no, oportunidad. Al contrario, gracias por participar. Ese es la idea original, ¿no? Este trabajo de divulgación para los estudiantes preparatorianos universitarios, para los profesores, y eso es lo que tenemos todavía un poco pendiente en el área de distribución, pero que ya vamos a reforzar mucho. Como ustedes comprenderán, también una edición requiere de la aceptación, de un poco la prueba, y del mismo editor que conozca las inquietudes de los autores, ¿no? Pero muchísimas gracias, vamos a tomar todo eso para la segunda edición. Arqueólogo Alejandro Tobalín, su comentario. Pues creo que va en el mismo sentido de lo que ya expresaron todos los colegas. Los gráficos son para que la gente tenga una claridad más inmediata sobre lo que se discurre en el texto. Entonces yo creo que eso es una forma de mejorarlo. Básicamente, conocimientos que ingresar hay muchos, pero yo creo que ya la forma sintética en cómo se está tratando en cada uno de los tres diferentes secciones del libro, se observa de manera global todo un proceso histórico, que es lo que más importa que detenernos en los cientos y cientos de conocimientos específicos que hay sobre cada uno de los diferentes, que son bastantes sitios arqueológicos, tanto zoques como
como mayas. Entonces yo creo que cumple su tarea y básicamente es trabajar en ese sentido de que podamos mejorar el tamaño de las imágenes, de las letras, para que sea de fácil lectura. Eso sería mi comentario. Pues muchísimas gracias. Y como editor y Entre Tejas, por supuesto, les agradece muchísimo su participación, su disposición, todos los años de estudio, de investigación, de trabajo en campo, para que ahora los lectores podamos tener en las manos esos conocimientos, esa síntesis de conocimientos. Muchísimas gracias en verdad y estoy muy orgulloso de ir haciendo esta reunión de trabajo, este equipo, y estamos a sus órdenes, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Con mucho gusto. Bueno, pues es... También, solo, Sí, perdón. adelante, adelante. No sé si qué planes que tienes o tienen con la segunda edición, pero tal vez que se puede pensar es una sección, un capítulo de jeroglíficos y arte, un capítulo de jeroglíficos de Chiapas, como un breve capítulo, sección de qué es la escritura en Chiapas, pero también el arte. Se puede hacer como incensarios y otros diseños, algo de iconografía. No sé si, eso es una idea nada más, y no sé si se puede añadir a las páginas de la edición, pero sí, como quedó es muy bueno, como dijo Alejandro, es muy sintético, muy bueno. Sí, un trabajo de divulgación, pero no estaría mal despertar más el interés de, pues, de los chavos y de los lectores en general al ver la expresión artística de la época prehispánica. Pues ya vamos a platicarlo, ya lo tomaremos mucho en cuenta. Y el tema del arte rupestre, pues fue precisamente esa la idea de la portada, ¿no? Lo platicamos con Josué, que no represente justamente algo maya, sino que hubo antes muchas cosas más y aquí está el arte rupestre. Y ahora con todo lo de la cultura zoque, pues podemos encontrar muchas cosas más de eso. Creo que es una magnífica idea insertar un capítulo al inicio sobre este tema. Pero bueno, pendientes, arqueólogo Linares. Pues muchísimas gracias a ustedes por su participación y el tiempo que nos han obsequiado. Y muchas gracias a quienes siguieron la transmisión de Entre Tejas Televisión. Los esperamos a la próxima. Gracias. 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 Hasta la vista.